Muy, pero muy buenas noches. Voy al encuentro de Laura Di Marco y Hugo Machiavelli. ¿Cómo andan, compañeros? Hola, qué gusto, ¿eh? ¿Estamos bien acá? ¿Cómo estás, Sí. Pablo? ¿Estamos bien? ¿El plano está bien? ¿Nos ves bien? ¿Un poquito más acá? Yo los veo ¿Un bien. poquito más atrás? ¿Un poquito más No, adelante? estás perfecto, Machiavelli. Hay que ver qué tipo de ejercicio haces, Hugo, porque Pero- realmente, Mirá, después de te hago un- tantas ¿Viste lo horas que de es aire... Hugo, la estatura de este hombre, No, no? no, más o menos. ¿Y cómo aparece Fernández Blanco? Yo para mí Para hace mí hay un algo acá, porque truco. fíjate que incluso hasta tiene una luz él muy... tiene Chicos, toda- no digan nada, no se entera nadie. Les caigo muy bien a la gente del control, a los muchachos del control. No sé, Les caigo alguna muy bien. cosa hiciste. Bueno, Mesasa. Sí. Sí, Tuviste Mesasa. Y un Gran programa caliente, no sé si lo Sí, vieron. absolutamente. La Argentina es Caliente un mucho. país caliente. Despierta pasiones y además hay condimentos de todo tipo. Hay espionaje, hay crisis económica, desafortunadamente, hay un alto nivel de pobreza, inflación, un juicio político. Atención con esto, una jugada importante. Inteligencia, espías. Claro, Sí. pero una jugada importante además, Laura y Hugo, que está preparando la oposición. Así es. Que quiere sacarle la ficha del juicio político contra Alberto Fernández Y contra Cristina Cristina. Kirchner. Ujú. No, es guerra, es una crisis institucional. Nosotros, bueno, tratamos Sí. de ponerle un poco de humor, pero realmente es muy serio. Vamos Sí, claro. a tener muy Y- buenas entrevistas para tratar de desglosar, pasar en limpio esto, ¿eh? Claro que para sí. tratar de entenderlo. Vamos a tener un excelente informe de Damián Di Pachi, una investigación que estuvo haciendo todo el día sobre la transmisión del Mundial de Qatar, irregularidades ahí, manos amigas, es info exclusiva de La Nación Más y de Más Noticias a la Noche. Qué ¿Querés envidia saber que los lo tienen a secretos? Damián Di Pache. Qué envidia. Sí, es un Qué gran envidia. Pachi. Es Felicitaciones por eso. un- ¿Y querés saber los secretos de Capitanich? Hay aguas que no están claras allí en el Turbias con Capitanich. Turbias. En un ratito. No puedo Bueno, creer. me quedo a Alguien verlos. tan transparente, ¿no? Me quedo a Abrazo, Pablo. verlo. Otro abrazo. Besos, Chau, chau. Pablo. Bueno, hoy, Sí. nuevo día, Hugo, del juicio por el crimen de Fernando Báez Exactamente. Sosa. Y quiero mostrarte una imagen, que es una imagen que los papás de Fernando, Silvano y Graciela, estuvieron viendo todos estos días. Es la imagen del ataque de Fernando por 8 acusados, me sale la palabra asesinos, ¿no? Pero son 8 acusados, los 8 rugbyers. Es una imagen que además victimiza y revictimiza a los padres. ¿Y qué va a pasar también en el después de esto, Sí, no? sí. Pero hay una imagen que resume todo, y es esta imagen, porque hoy se conoció el dato sobre esta zapatilla, la zapatilla que le puso fin a la vida de Fernando Báez Sosa. Esta zapatilla tal vez sea un ícono de este caso. ¿Y qué supimos hoy por medio de un testigo de esta zapatilla? Que pertenece a quien tal vez haya asestado sobre la cabeza de Fernando el golpe mortal. Y es Máximo Townsend. Esta zapatilla, aún con las manchas de sangre, representan gran parte de un juicio que quedará en la memoria de todos nosotros. Se terminó la primera semana, Laura. Se pero terminó hay la mucho primera más, semana ¿eh? y yo lo que veo, Hugo, y creo que lo que vemos todos es como una guerra entre la luz y la oscuridad, ¿no? Esta oscuridad y también gente que ha querido ayudar, que ha querido aportar con mucha valentía, como el taxista que estuvo en el juicio y que dijo esto. A ver. Thompson fue la persona que lo acusó falsamente a Pablo Ventura. Sí, bueno, la declaración mía fue más que nada partícipe. Hicimos la aprehensión del lugar, hicimos un trabajo de investigación y se logró ubicar la casa donde estaban y siempre se tuvieron tranquilos, se reían, o sea, estaban... ¿Y el momento de la zapatilla cómo fue? ¿Vos puntualmente tenías la zapatilla y dijiste de quién es? Lo cautó Policía ¿Dónde Científica. estaba la zapatilla? Nos vamos a Dolores, porque hay características que algunos dicen que tienen que ver con el placer de matar. ¿Son psicópatas estos 8 acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa? Fabián Améndola está en Dolores y nos va a contar algunos detalles muy impresionantes. Fabián, gracias por el contacto. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vos sos el socio de Burlando, representás a la querella, a los padres. ¿Qué podemos decir sobre esta semana donde pasaron testigos y cantidades de pruebas conmovedoras que de algún modo acompañan la hipótesis que ustedes tienen, que es que el grupo actuó coordinado como una manada, con una división de roles y con una idea de ir a matar a Fernando Báez Sosa? Bueno, acaba de hacer un pequeño resumen realmente importante de lo que pasó durante la semana. Hemos escuchado a lo largo de todas estas jornadas
en principio, obviamente, la palabra de Silvino y de Graciela, los padres de Fernando, a partir de cuyo testimonio queda incorporado a la causa, fundamentalmente lo que tiene que ver con quién era Fernando Báez Sosa, cuál era su vida, por dónde pasaban sus días, cómo era la conformación de la familia y cuál es el daño enorme que se le ha causado a esta familia a partir de este brutal asesinato. Luego de lo cual se comenzó con la ronda de testigos. A lo largo de la semana escuchamos, por un lado, a todo el grupo de amigos de Fernando Báez Sosa que estuvieron presentes en el hecho y que uno a uno fueron aportando elementos, imágenes, se les fueron exhibiendo los videos. Estos mismos que vos estás pasando en este momento se vieron en reiteradas oportunidades en el debate, donde los testigos podían, luego de haber relatado las vivencias que tuvieron en el lugar del hecho, pudieron señalar en estos videos su posición, a quienes veían en el video, etcétera. Améndola, ¿quién fue para ustedes o cuáles fueron los testigos más importantes y qué aportaron? Bueno, muchos fueron los testigos importantes. Ya te digo, todo el grupo de Fernando es importante porque nos relatan lo que pasó dentro del boliche Lebric y lo que pasó obviamente afuera. El testimonio en conjunto de este grupo permite afirmar que el ataque que sufrió Fernando fue dirigido, primero que fue dirigido directamente hacia Fernando, segundo que a aquellos que intentaban de alguna forma defenderlo o evitar el ataque del que estaba siendo víctima Fernando, eran separados del lugar. Algunos de los compañeros de Fernando fueron lesionados. Pero si querés, mucho más importante me parece que además de estos testimonios son algunos que no tienen nada que ver con el grupo de Fernando, son testigos espontáneos, ¿no? Espontáneos. Dentro de ellos encontré, o te puedo mencionar, a dos que a mí me parecen, bueno, al grupo obviamente que lidera Fernando Burlando, pero del que estamos trabajando en este caso, que nos parecen muy importantes, que son el de Alejandro Muñoz, que es el jefe de seguridad de Lebric, que vos lo estás viendo en este momento. Sí. Que dijo que nunca en su vida, en 20 años de trabajo en boliches, había visto una crueldad semejante. Sí, fue desgarrador. Estamos hablando de un hombre que mide 2 metros, ¿no? O sea, que está acostumbrado a la fuerza, está acostumbrado a estas cosas. 2 metros 3 mide y pesa 150 kilos. Nos dijo que este muchacho Townsend le ejercía tanta resistencia que necesitó de la colaboración de otro seguridad para poder sacarlo. Recordemos que el de seguridad abrazó y se quebró, se emocionó con los padres. Allí aparece algo que uno decía un médico forense aquí, un psicólogo forense, que es el dolor por la empatía con Fernando Báez Sosa. Todo lo contrario que, según este médico, ocurre con estos 8 acusados, que parecen no tener empatía porque, según el psicólogo forense, están trazados por una psicopatía de grupo, conformados tal vez en sus propias familias. Es lo que decía más temprano un especialista. ¿Qué pensás? Bueno, mirá, en realidad, como soy parte de la causa, claro, porque tengo una función específica dentro de este juicio, no quiero animarme a hacer alguna apreciación vinculada a las cuestiones psicológicas. Y te voy a decir por qué específicamente, porque era intención de nuestra parte realizar pericias psicológicas a los 8 imputados, y esas pericias, si bien fueron ordenadas oportunamente por el tribunal, no se pudieron hacer por la expresa negativa de todos ellos. Améndola, bueno, es obvio que cuando alguien alguien mata de esa manera,
considera a la otra persona como un objeto, ¿no? No la puede considerar como un ser humano, porque si no, no podría matarla. Eso es parte de la psicopatía. Pero quiero compartir con usted unas declaraciones de Burlando, donde dice que el grupo quiso llevarse a Fernando como un trofeo. A ver. Se notaba como que festejaban. Sí, un festejo increíble, increíble. Y ahí ya estaban realmente al tanto del fallecimiento de Fernando, ¿no? O sea, es muy loco esto, ¿no? Que se abracen, que se arenguen, y por otro lado, la actitud de Thompson, que estaba... directamente lo describe como sacado, algunos entre comillas, con ¿no? el puño cerrado, con rostro de furia. Sí, Thompson. ¿Te agrava más eso, la situación de la descripción tan pormenorizada del accionar? En realidad es brutal la descripción, es brutal. Yo creo que el móvil tiene que ver con esto, con el ganar, no tengo duda. El ganar, el llevarse el trofeo, que también lo repitió ayer Tatiana. El ganar, tal vez la locura de ellos pasaba por ahí, y la violencia crecía precisamente por tratar de ganar un trofeo, que en este caso, sin duda, el trofeo era la vida de Fernando, ¿no? Ayer una testigo adelantó aquí en este programa, y hoy lo declaró en el tribunal, que hubo como un comportamiento de quienes festejaban una muerte. Al menos eso entendimos de quien lloró también después al salir del tribunal. Sí, hoy eso lo dijo Andrea, que era la empleada de un hotel cerca de donde estaban alojados estos muchachos, que pudo ver el momento en que regresaban, ¿no es cierto?, después de cometer este delito, regresaban a su lugar de alojamiento. Lo hacía Thompson por delante y el grupo por detrás. Thompson, como dijo Fernando recién, sacado, la testigo nos refirió corporalmente, con los brazos extendidos, con los puños cerrados, mientras el resto de los que venían atrás venían festejando. Como si hubiese ganado un partido de rugby, dijo el psicólogo forense hoy. Totalmente. Pero esa imagen que nos llega a partir del testimonio de Andrea, nosotros ya la habíamos visto en uno de los videos del domo, donde luego de cometer el delito se los ve frenarse por debajo del cartel de un restaurante que está en el lugar, y abrazarse entre ellos exactamente como señal de festejo, de festejar una victoria. Coincido con lo que dijo tu psicólogo de haber ganado un partido de rugby. No sé, una locura. La verdad, lo que reflejan los diversos testimonios que hemos escuchado durante esta semana es justamente esto. Améndola, hay algo que el tema de las pericias psicológicas, que ellos se negaron a practicarse, eso digamos está dentro del marco de la ley, porque si se quiere evaluar el homicidio y saber en el marco, bueno, por ejemplo, quién era el jefe de esta banda, si todos tienen la misma responsabilidad, si son psicópatas, si hay algunos que se dejaron someter por otros. Hay, por ejemplo, muchos estudios en donde algunas personas solo cometen crímenes, no les quita responsabilidad, pero instigadas por otras, ¿no? Por un jefe psicópata. Entonces, bueno, entiendo que eso ayuda a diagnosticar el panorama, pero ellos se negaron a hacer las pericias. Todos se negaron. Ellos vienen actuando en bloque desde que esta causa se inició. O sea, de hecho, actuaron en bloque para cometer el homicidio de Fernando Báez Sosa, y se vienen manteniendo de la misma manera. No hay forma de hacerle la pericia psicológica si ellos no se someten, porque obviamente para ese tipo de peritaje sí es necesario la intervención directa de la persona. No así, por ejemplo, para un reconocimiento médico, donde un profesional podría examinarlo aunque esta persona no prestara su colaboración. Según este psicólogo forense, eso se debe a una conducta psicopática que él estudió en la clínica médica en distintos casos, que no hay moral, o en todo caso no hay ideología, no hay un comportamiento
que podamos entender de parte de ellos, porque ellos siguen entendiendo que tal vez no se equivocaron o no cometieron un error. Y del mismo modo, tal vez su familia donde se configuró esa personalidad. Fue muy duro escucharlo hoy, porque uno entiende entonces por qué no hay ningún tipo de arrepentimiento, no hay una pérdida, un pedido de perdón o algún comportamiento que pueda mostrar, no sé, que están admitiendo un error. Ni tampoco una explicación, o sea, una explicación de lo que pasó, porque hemos escuchado en diversos medios gente que en algún momento, ¿no?, ha pretendido decir de que esto era una pelea más, que se le fue la mano. Esa es la bueno, justificación de los padres, ¿no? De los padres de estos chicos, de los acusados. Bueno, claramente las pruebas no muestran eso, ¿no? Claramente las pruebas muestran que fue un ataque coordinado. Prácticamente, ustedes en las imágenes que pasaron, bueno, estas imágenes que estás pasando ahora es donde se produce el festejo que te decía antes, Claro. ¿no? Donde ellos, eso ocurre a pocos metros de donde quedó Fernando O sea, tirado después de matar, hay que decirlo. Inmediatamente después. El chico del kiosco, que está justo en el lugar y que fue el que le vendió el helado a Fernando, nos relataba que estas personas, luego de cometer este hecho, salieron caminando para el lado de la avenida Buenos Aires y a los pocos metros se pararon, se dieron vuelta para mirar la obra que habían hecho y luego de eso continuaron su marcha. Es eso lo que mostraba la cámara recién, ¿no? Hay algo, Amendola, que a mí siempre creo que a mucha gente le llama la atención, que es que estos chicos habían tenido un conflicto dentro del boliche. Esto se debatió en su momento, no lo veo tan debatido ahora. Y del boliche, bueno, como es el protocolo, lo sacan. Ahora, cuando lo sacan es obvio que se van a pelear afuera y que alguien puede salir muy lastimado o muerto, como en el caso de Fernando. ¿No habría que discutir también ese modus operandi de los boliches, de sacar el problema fuera de la calle, pero en la calle se puede producir una muerte entre adolescentes? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Máxime en un boliche como este, en donde las dos puertas dan al mismo lugar. O sea, las dos puertas quedan una al lado de la otra. Pero en este caso, el hecho se produce aproximadamente 10 minutos después de que son sacados del lugar. Nosotros podemos reconstruir, o sea, se ha reconstruido por los videos y los testimonios, que estos muchachos quedaron esos 10 minutos acechando a Fernando, que obviamente ni cuenta se dio de lo que se estaba tramando a sus espaldas, ni él ni sus amigos que quedaron ahí. Claro. En el lugar, ¿no? Perdóname. Y el ataque se produce 2 segundos, pero esto es un dato de la realidad, no estoy exagerando, son 2 segundos desde que el personal policial que estaba apostado en el lugar se retira hacia la vuelta por otro conflicto, es decir, queda la calle sola, sin custodia. Liberada. Algunos de los testigos dijo, la zona esa quedó liberada porque justamente el personal policial, que eran 5, se fueron a la vuelta y ahí es donde se produce por aproximadamente 1 minuto el ataque a Fernando. Claro. Es decir, la coordinación está muy, muy clara. Ahora, el concepto hoy, de nuevo, aquí se trató y salió el tema del tema clasista, el médico lo decía, porque la idea del negro de mierda, de que le pegamos a una cosa o a alguien inferior, también subyace en el relato, porque sigue llamando la atención, perdóneme la insistencia, que no conozcamos ningún tipo de declaración de ellos. ¿Van a declarar finalmente en el juicio? ¿Se pueden negar? ¿Cuál es la instancia que viene en las próximas semanas? Bueno, en cada apertura de las audiencias, la señora presidenta del tribunal les recuerda que tienen el derecho de declarar en el momento que ellos quieran. Y hasta el día de la fecha, tal cual como lo hicieron desde el día del hecho, ellos guardan silencio.
Es decir, ellos tienen el derecho de declarar y de hecho la declaración del imputado es una forma de defenderse, ¿no? Es una forma de explicar, de tratar de dar razones de los hechos. Bueno, ninguno de ellos ha esgrimido la mínima defensa. ¿Seguirán considerando que son inocentes? ¿Tendrán ese tipo de sentimiento? Porque si no, no se explica. Yo nunca creí que ellos pensaran que son inocentes. Ni lo creo ahora. Por el contrario, por las imágenes que mostramos, ellos se enorgullecen de lo que hicieron. No solo no son inocentes, sino que están orgullosos, festejaron. Exactamente, eso te iba a decir. Están muy orgullosos de lo que hicieron. De hecho, además de las imágenes que vos ves y de lo que vieron los testigos, tenemos los chats entre ellos, donde se vanaglorian de esto, donde incluso otros amigos de ellos que no estaban presentes en el lugar le festejan esta situación y lo llaman, ustedes son los demoledores. O sea, porque se supone que a 3 años tuvieron mucho tiempo en la cárcel de reflexionar, de repensar, pero el comportamiento sigue siendo el mismo. Entonces, y el de los padres pareciera acompañarlo. Y ya también da la sensación de que supera una estrategia jurídica de defensa este comportamiento, ¿o no, doctor? Mire, lo cierto es que entre las familias de los imputados, así como entre los imputados, hay una estrecha relación, y como también lo tienen con el abogado, ¿no? O sea, entre todos ellos conforman un círculo bastante cercano. De hecho, la hermana de uno de los imputados integra la defensa. De dos de los imputados, claro, integra la defensa. Bueno, el padre de Máximo Thompson hizo algunas declaraciones diciendo les va a resultar muy difícil probar que hubo un plan. Y hoy fueron escrachados los padres de Máximo Thompson a la salida de la audiencia tribunal y del tribunal, escrachados por la gente, de hecho tuvieron que medio escaparse, han sido escrachados otras veces, digo Máximo Thompson porque es uno de los más complicados en este crimen. Porque además intentó involucrar para zafar él de la zapatilla, que era de él, según indicó uno de los testigos, intentó involucrar a Ventura, ¿no? Que estuvo 4 días preso. Sí, totalmente. Ahora, Amendola, hay como una idea de, volviendo a la motivación, ¿no? Que nadie puede entender, desde la lógica no se puede entender, pero ¿hay una similitud en la violación en manada? Digo porque acá hay muchos estudios que revelan este placer de ser el fuerte, del sometimiento, ¿no? Del fuerte sobre el débil, de someter a alguien, por eso la filmación, para poder volver a verla y para vanagloriarse de que los más fuertes sometieron a los más débiles, ¿no? De quién tiene el poder. Hay una relación de poder ahí también. Que hay una relación de poder, estoy seguro, y de hecho el conflicto que hubo dentro de Lebric, en donde, perdón la expresión, ¿no? Pero utilizo las palabras de ellos, este negro de mierda intentó evitar que ellos pudieran agredir a uno de los compañeros de Fernando, fue una ofensa que ellos no toleraron. Así se inició el conflicto. Fernando quiso impedir que agredieran a uno de sus compañeros. Sí, exactamente. 2 de sus compañeros que, a ver, recordemos que el lugar estaba sobrepoblado en ese momento, la capacidad estaba colmada, había un espectáculo, creo que alguien tocaba, algo se ha dicho, y la capacidad estaba desbordada. Fernando va caminando, se vuelca un trago, ¿no? No se vuelca un trago, aparentemente se chocan, se rozan, y a uno de sus amigos, de Alessandro, le pegan por atrás porque le dijeron como que lo habían empujado. Bueno, Fernando intenta un poco separar eso y bueno, evidentemente se produce un conflicto entre Thompson y Fernando, que es el que motiva que lo saquen a ambos ambos. Ahora, nosotros vemos, yo sé que la justicia norteamericana actúa distinta, pero vemos documentales
donde la admisión, el arrepentimiento del delito puede reducir mucho la pena. No sé si eso funciona en la Argentina y si existe como posibilidad, si en algún momento alguno decide confesar, arrepentirse, tomar alguna medida que incluso pueda modificar al tribunal, que me parece que está tomando nota del comportamiento de los 8 acusados de un modo muy en contra de ellos mismos, ¿no? Mire, el arrepentimiento obviamente no puede, en este caso concreto, digo por el delito que está siendo imputado. El delito de homicidio calificado tiene una pena única, que es la de prisión perpetua. Es decir, no hay posibilidad de que el juez modifique en más o en menos, como en otros delitos que el código fija un mínimo y un máximo. Pero sí, el arrepentimiento siempre es tomado como una causal de minoración de la pena, o luego es tomado también para los beneficios, ¿no es cierto?, que los penados tienen. El hecho del arrepentimiento siempre les juega a favor a fin de obtener algunos de los beneficios de las salidas. Doctor, ¿se sabe cómo se comportaron ellos en estos 3 años de cárcel? ¿Tuvieron condiciones, hay versiones de que tuvieron condiciones especiales, una suerte de prisión VIP facilitada por los padres, por los contactos de los padres, ¿no? Porque inclusive la madre de Máximo Thompson era funcionaria en la municipalidad de Zárate? ¿Qué se sabe de eso, de la vida de los acusados por este asesinato horrendo en la cárcel? Mire, yo no tengo esa noticia de los contactos de los padres con gente del servicio penitenciario. Lo cierto es que sí estuvieron alojados estos 3 años en una unidad que es una alcaidía, no es un penal. ¿Por qué? Bueno, seguramente porque debido, entiendo yo, al interés público por este caso, se los quiso preservar y que no tuvieran ningún problema dentro del penal. Y por eso estuvieron hasta ahora los 8 juntos y no en una población común. Ahora, si se los condena, la condición de permanecer unidos desaparece, ¿no? Seguramente. Y también la condición de estar en un lugar que es para tránsito rápido y no para alojar gente que va a permanecer. Y ahí va a estar bravo, porque dentro de lo que llama el código tumbero, este tipo de delitos es grave, como le pasa a los violadores o como le pasa a quienes, bueno, matan a sus padres. Bueno, sí, sobre todo un asesinato tan cobarde, ¿no? Exacto. Bueno, eso te iba a decir, o sea, el hecho de actuar así en manada para matar a una persona no es bien visto. No es bien visto. Ahora, doctor, el hecho de que ellos hayan estado juntos todos estos años en una alcaidía, ¿no es funcional al pacto de silencio? Porque en la medida en que están juntos, esa omertá o ese bloque se fortalece. Si hubieran estado separados, tal vez hubieran tenido más tiempo de reflexionar y de eventualmente, seguramente hay algunos que tienen más responsabilidad que otros. Es bueno de quebrarse. Esto, ¿no? ¿Y por qué estuvieron juntos? Claro. Es la pregunta, además. Bueno, eso obviamente no es algo que podamos responder, o sea, por qué estuvieron juntos y por qué estuvieron en ese lugar. Es algo que han dispuesto las autoridades. Seguramente del servicio penitenciario, ya te digo, para tratar de preservarlos, ¿no? Que no tuvieran algún inconveniente. Okay. Pero puede ser que haya favorecido a que se hayan mantenido con este pacto de silencio. Seguramente si hubieran estado separados, este grupo no sería tan homogéneo. Pero claro, algo que se ve en todas las jornadas, porque los 8 se comportan exactamente de la misma manera. Mirá, yo he participado personalmente en muchos juicios y habitualmente
cuando un imputado escucha, sea por parte de testigos o personal policial, lo que va pasando en el debate y se va reproduciendo testimonialmente el accionar de la persona acusada, suele hacer muecas, mostrar o disgusto, por ejemplo, si escucha algo que no le gusta, o estos 8 muchachos no muestran miran la ningún escena tipo... como si no fueran parte. Claro, Esto lo claro. explicaban hoy acá también. Doctor, usted, bueno, tuvo oportunidad de estar con los papás, con Silvino y con Graciela, los papás de Fernando, que toda la Argentina los está rodeando simbólicamente. ¿Cómo están ellos? Bueno, ellos están muy fuertes, fundamentalmente porque el haber podido prestar declaración en la primera jornada y haber contado, ¿no es cierto?, su verdad, haber contado cuál fue su historia y cuál era la historia de Fernando, les ha permitido una suerte de pequeño desahogo. Pero obviamente por ese lado te digo que están fuertes, pero por otro lado el hecho de ver toda la prueba que se va ventilando en el juicio, de ver los videos una y otra vez, de escuchar los testimonios y fundamentalmente te digo que en este juicio, como creo que no vi en otro, el clima que se vive adentro, a veces con algunos testimonios de gente, bueno, estábamos hablando de Muñoz, del hombre de seguridad, ese mastodonte, porque eres una persona gigante, se quebró en la audiencia. Claro. Se quebró en la audiencia, o sea, y como él, otros tantos. Bueno, Bidón, de que la verdad que nos partió el alma, porque este chico quedó muy mal después de haber presenciado esto. Él se vio paralizado, ¿no es cierto? El temor que tuvo en el momento no le permitió una acción directa, y él lo relató en el juicio, que si hoy, o sea, que eso lo dejó muy mal a él, Claro. no haber podido Clarísimo. intervenir, y hoy contaba que sí, contó en el juicio, que hoy en día si volviera a vivir una cosa así, se tiraría arriba de la persona para evitar que lo sigan golpeando. Doctor Fabián Amendola, bueno, socio de Fernando Burlando, ambos abogados defensores de la familia de Fernando. Muchas gracias por habernos ayudado a comprender mejor este caso. Gracias a ustedes por estar presentes. Hasta luego. Bueno, y los padres finalmente hoy hablaron al salir de tribunales, al salir del juzgado en la quinta audiencia. Primera semana del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa. Hablan los padres. Todos los testimonios que uno escucha de cada uno de ellos es impresionante. Yo le estoy muy agradecido a todos ellos por venir a darle el testimonio que ayuda muchísimo en la causa de Fernando. Nada más, he visto miles de veces ya ese video, pero en este momento nuestra idea es conseguir justicia. Yo como madre, cuando veo esas imágenes, siento esa necesidad de lanzarme sobre mi hijo y cubrirlo con mi cuerpo. Sí, yo como madre siento que no sienten culpabilidad, parecieran como que están en su mundo, pero uno lo mira y no lo puede creer, porque son chicos de la edad de Fer, que tendría que estar disfrutando con su familia, y si no hubieran hecho, nosotros también hoy estaríamos con Fernando, felices. ¿Cómo impacta esto? ¿Cómo impacta? Y lo venimos contando acá, Sí. Hugo, durante toda la semana, no solo a las víctimas directas, que por supuesto son los mayores damnificados, sino a mucha otra gente, testigos que tienen este crimen en su corazón desde hace 3 años, y algunos con culpa. Uno de ellos es Tomás Bidonde, que es un chico, un testigo, que sintió que podía haber hecho más. Ahí lo vemos, es una foto que durante las audiencias le toma un periodista, donde abraza a los papás, a Silvino y a Graciela.
y que se quedó con culpa durante estos 3 años por no haber hecho más, por no haber podido hacer más, algo que es muy común en este tipo de tragedias. Y vamos a hablar con el autor de esta foto, que es Ángela Vaca, es periodista, nos atiende desde Dolores. Ángel, primero felicitaciones por este registro gráfico histórico realmente. Y después, ¿cuál es tu percepción a lo largo de esta primera semana de audiencias? Laura, Hugo, buenas noches para ustedes y todos los que se encuentran en el piso y la audiencia. La verdad que sí, luego de finalizada lo que fue el testimonio de Tomás Bidonde, salimos porque hay un cuarto intermedio, cuento la situación de la foto, yo estoy saliendo de la sala y bajo y me encuentro justamente que primero Tomás estaba abrazando a Tomás de Alessandro Gallo, que es quien era amigo de Fernando Báez Sosa, y cuando vuelvo a subir para ingresar a la sala me encuentro con las fotos que estamos viendo en imágenes que primeramente Tomás estaba abrazando a Graciela, escuchaba que estaban murmullando, ahí ha sido el momento en que le pide disculpas por no haber podido hacer nada y luego se abraza con Silvino y también Silvino ahí le agradece. La verdad que lo que se está viviendo en esta primera semana han sido testimonios muy fuertes y principalmente lo de los amigos de Fernando, por sobre todas las cosas, que sorprende de chicos tan jóvenes y también, al igual hay que decir, que de Tomás, que se animó a hablar ante la justicia, que él estaba en Villa Gesell esa noche, esa madrugada trágica, por cierto, y le dijo a la mamá, me quiero ir. Se fue y cuando vio a los papás de Fernando, a Graciela y Silvino, que estaban llorando en televisión, así fue lo que dijo él, se decidió presentar a la justicia cuando la mamá le dijo, no, no, y él tuvo el coraje, la valentía, se presentó en la fiscalía, habló y ayer estuvo declarando en el tribunal en lo criminal de Dolores, en el número 1. Ángel, ¿y cuando sacaste la foto te diste cuenta de lo que estabas sacando? O a veces los periodistas cubrimos cosas y nos damos cuenta, como estamos con la adrenalina del momento, o la conmoción, o lo que fuere, nos damos cuenta después, ¿no? No en el momento. En mi criterio personal, es la primera vez que cubro un juicio, estoy justamente como usted bien lo dice Laura, con esa adrenalina de la experiencia, pero no me imaginé que la foto que estaba sacando era un registro que iba a tener esta trascendencia y justamente también era el momento que yo escuchaba que ellos se hablaban al oído y es donde Tomás, quien hay que decir que fue muy valiente de su parte, tan joven, presentarse ante la justicia, de luego pedirle disculpas a Graciela, a Silvino, por no haber podido hacer nada esa madrugada, lamentable por cierto para la familia de Fernando, y la verdad que no he tomado, ahora como un poco estoy tomando dimensión de lo que fue el valor de esta foto, cuando los colegas, ustedes por ejemplo, me han empezado a escribir para pedírmela y bueno, y este tipo de entrevistas. Ángel, ¿cuál fue el testimonio que más te impactó? Como dije, el testimonio que más me impactó hasta el momento ha sido también el de Tomás Bidonde, el de Muñoz, que fue el Patovica, el seguridad privada, el jefe de seguridad, que dijo, hace 20 años trabajo en la noche y nunca vi algo como esto. Y también las palabras de los amigos de Fernando, que usaban mucho las palabras saña, de alevosía, el ataque, cómo lo cuentan ellos y cómo también cuando se van reproduciendo los videos que lo vemos una y otra vez en la sala, porque es parte de la prueba, de la evidencia, cómo los amigos de Fernando se van ubicando y también van ubicando a quienes le pegaron a Fernando y quienes lamentablemente terminaron con la vida de quién era Fernando. Y también otro testimonio que me sorprendió fue, como dije, otro de los chicos que se abrazó primeramente Tomás, fue el de Tomás de Alessandro Gallo, que miró puntualmente a cada uno de los imputados a la cara, cosas que hasta el momento no veníamos viendo porque se le esquivaba la mirada. Este chico, Tomás de Alessandro Gallo, los miró puntualmente. Cuando se sienta y es el momento de preguntar por parte de la querella, el doctor burlando le pregunta, ¿reconociste a alguien? Y él le dice que sí, quiere que me dé vuelta, y ahí por parte de la jueza, la doctora Castro, lo impidió porque le dijo que ellos ya habían pasado por una prueba de reconocimiento. Bueno, eso debe ser fatal para estos imputados, ¿no? Porque lo que están buscando es que le sigan teniendo miedo. De hecho, le hicieron una bravuconada a la mamá de Fernando, mirándola feo a la mamá de Fernando, ¿no? Entonces, sí, el hecho de mirarlos y decirles no te tenemos miedo,
te queremos mirar a cara descubierta, desarma esta estrategia emocional de ellos de mostrarse como los malos de la película, los fuertes, ¿no? Tal cual, a mí un poco lo que me sorprende es que ellos cuando reproducen los videos, como dije, una y otra vez, porque es parte de la evidencia, ellos miran como realmente si estuviesen viendo una película. Y son los videos donde ellos están atacando a Fernando, el momento que terminan con la vida de él. Nosotros, yo en mi caso particular, están ellos, están los imputados, está la familia y al final, en el último banco, estoy sentado yo. Por ende, no les veo la cara de los gestos que ellos están haciendo. ¿Y qué si no ven los gestos, pero qué podés percibir del comportamiento de los 8 acusados? Hasta los 3 primeros días estaban sentados como quietos y después empecé a ver como que por ahí se miraban entre ellos y demás. También veo la situación, obviamente, cuando los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense los hace parar, le colocan las esposas para retirarlos de la sala, y por ahí, bueno, hoy estos días se ha visto que algunos intercambian algunas que otras palabras con las familias, pero no mucho más que eso. Lucas Pertossi, por ejemplo, que es el primero que ingresa a la sala, que es el primero al que he podido localizar, él entra siempre de cabeza agacha y no mira hacia el lado que está el papá. El papá lo tengo sentado a 2 bancos, está ahí cerca, muy cerca mío, lo tengo en la sala, es 2x2, por decirlo de una manera, y el papá lo tengo ahí y él no mira al padre. Son 3 hermanos los Pertossi, los que están imputados. Creo que son 2 hermanos y un primo. No, son 2 hermanos y Lucas es primo de los otros 2 Pertossi. ¿Y tuviste oportunidad de hablar con alguno de los padres de los imputados? Como lo estamos viendo seguido en esta primera semana de juicio por el caso, los padres se ocultan. Se ocultan, lo digo en el sentido de que porque los escrachan. Claro, en la prensa también. Ellos, el barbijo lo usamos en la pandemia. Ellos usan barbijo y anteojos ahumados para moverse. Correcto. El otro día con los colegas, y también estuve ahí con Carla, la colega que está de La Nación en Dolores, fuimos a la cárcel cuando fueron ellos a visitarlo, en esta especie de visita que se les permitió por el caso, y los padres salieron de la cárcel con barbijos, con lentes ahumados, y también algunos tapándose la cara para evitar las cámaras. Y cuando les preguntábamos, todos los colegas que estábamos ahí, si querían hablar, ellos ningún tipo de respuesta. Bueno, el castigo moral, ¿no? Que no es menor. Sí. Tal cual, como ustedes bien lo han dicho. Los chicos son producto, evidentemente, todos somos producto de un entorno social, Sin ¿no? duda. Somos sujetos sociales. Gracias, Ángel. En cualquier momento te volvemos a molestar, ¿eh? Un abrazo grande. Por favor, un abrazo grande, buen fin de semana. Gracias. Abrazo, Hugo y Laura. Vamos ahora, Hugo, con un informe... El número 1, ¿eh? Está con nosotros. Del crack de Damián Dipache, que se metió en las oscuridades de la televisión pública y en la transmisión del Mundial de Qatar, manos amigas, irregularidades. Tenés que contarnos todo. Todo. No te guardes nada de información. Efectivamente, ustedes recordarán que esta semana entrevistamos a Hernán Lombardi, que hablamos un poco sobre qué pasaba con los recursos de la TV pública. La TV pública transmitió los partidos del Mundial, compitió contra el sector privado, que es Teis Sport. Y ustedes recordarán que Víctor Hugo estaba muy enojado. Sí. Porque decía, ¿pero cómo? Porque no lo mandaron al Mundial. No, en un momento no lo mandaron. Claro, pero él hizo la transmisión de radio. Sí. Y decía, bueno, pero ¿por qué acá no llega recursos de lo que se está obteniendo? Pedía más. Si quieren, vamos a escucharlo. A ver, dale, por favor. Es probable que 30 personas para la televisión pública sean insuficientes. Es probable que tengan que ser 50. Pero 30 de la televisión pública y ni un miserable viático para un trabajador de Radio Nacional, caramba, che. Ni un pasaje. Qué manera de tratarnos. Esto vendrá de arriba, supongo, tiene que ver con los gastos, con lo que no se animan. Por eso es que digo que la transmisión es la plataforma Relatores. Pero más arriba, las cosas han sido un fracaso estrepitoso para la radio.
Ay, ¿A quién le hablaba? A mí me da vergüenza lo que... Ni un pasaje. No, me da vergüenza lo que dice. Pero aparte, ¿en qué país vive Víctor Hugo Morales? El país de casi 50% de pobres a partir de estos gobiernos. ¿Y a quién le habla acá? Bueno, cuando vea los Buena números, pregunta. se va a sorprender Víctor Hugo, porque se va a terminar indignando. Y los televidentes se van a indignar más de dónde salieron los números que vamos a mostrar. Es un informe de Bloomberg en línea. Veamos los datos de cuánto se recaudó en venta de publicidad y se van a sorprender. A ver. Fíjate, la venta de publicidad del sorteo del Mundial fueron 2.567.000 pesos. Eso no es nada. Nada. La venta de publicidad en total fue mucha plata, 1.962 millones de pesos. Eso es mucho. Sí. La venta de publicidad por streaming, bueno, son 0 segundos, fueron 40 millones de pesos. El subtotal de todo esto te da 2.000 millones de pesos y ahí tenés la cantidad de segundos que se vendieron. Después hubo venta en canje, que fueron 708 segundos, por ejemplo, servicios de catering, etcétera, que se hace de canje, fueron 34.884.000 pesos. El total en pesos de lo recaudado por la TV pública fueron 2.037.000 pesos. Y 2.037 millones de pesos. Y fíjate que si lo pasamos al tipo de cambio oficial mayorista, son 12.000 millones de dólares. Paremos ahí. 12. Vos decís que la TV 12 millones de pública, dólares, exacto. La TV pública recaudó por algo que es multimillonario. ¿Cuánto finalmente? 12 millones de dólares. Pero ¿por qué venía la indignación? Ahora podemos dar la respuesta de por qué venía la indignación de Víctor Hugo. ¿Por qué? Porque los costos operativos fueron de 10 millones. Y dice, ¿y dónde quedaron los 2 millones los restantes? Otros 2, ¿dónde están? Los 2 millones restantes, claro. ¿Entendés? O sea, y uno puede decir, bueno, por primera vez se transmitió un mundial y fue superavitario. Sí. Ahora, señores televidentes, tenemos la data de quién puso la plata. Y ahí quizás ustedes se van a indignar porque quizás ustedes fueron partícipes de dónde salió la plata. La Secretaría de Medio, la agencia de Medio Telan, compró 1.961 segundos, aportó 151 millones de pesos, fue el 7,56% del total. ¿Quién lo pone esto? Los contribuyentes. Claro. Todos los que nos están viendo. Vea, sigamos. ¿Quién puso la plata? El Banco Nación aportó 61 millones de pesos, fue el 3% de los ingresos de publicidad. Y el Banco Provincia puso 15 millones de pesos, fue el 0,76% del total. ¿Pero hay más aportes de contribuyentes? Sí, hay. Gobernación de la provincia de Buenos Aires. Aquí sí hay. Aportó Poniendo extravaganza, ¿no? 3,5 millones de pesos. Fue el 1,68% del total. Y mire quién aparece abajo. Municipio de La Matanza. Espinosa, que compra Espinosa. Lelic, ¿no? Y bueno, letras, si tiene plazo fijo millonario, mientras las calles están el municipio sin más pobre, lejos. publicitando en el Mundial, 6 millones de pesos, aportó 0,3% del total. Provincias, San Juan, 24 millones de pesos, 1,2% del total. Que se quejan de la coparticipación que no tienen dinero. Ojo que está Jujuy también, ¿eh? También está Jujuy, 12 millones de pesos, 0,6% del total. Chaco, 9 millones de pesos. El hombre que tiene problemas con el agua. 0,45% del total. Y seguimos con los aportantes públicos, ¿eh? Sigamos con las placas. Miren, YPF, 31 millones y medio de pesos, 1,58%. Pierde tanto, dijo el otro, ¿no? Sí, claro. Y acá tenemos el dato. Bueno. Aerolíneas Argentinas, una empresa absolutamente deficitaria. ¿Cuánto pierde por día Aerolíneas? 28 millones de pesos, lo que puso 1,4% del total de la pauta. Bueno, no tengo ahora los datos específicos de cuánto pierde Aerolínea, pero viene perdiendo en los últimos años un acumulado enorme de plata. Y acá, la conclusión que sacás es la siguiente. En definitiva, fue superavitario, pero en realidad, ¿saben quién lo pagó? Todos ustedes, los contribuyentes, a través de municipios, gobernaciones, intendencias. En definitiva, lo pagan los contribuyentes. No cae del maná del cielo, lo pagan ustedes quienes están mirando, ¿no? Claro, es decir, que si te cuentan una historia fue superavitario. ¿Cuánto se recaudaron? 12 millones. 12 millones de dólares. Cuando empezás a mirar las manos amigas que aportaron. Cuando ves cómo se construyeron esos 12 millones de dólares, ves que lo pagamos entre todos. Bueno, este es el trabajo de la investigación periodística. Dami, excelente. Y absolutamente por eso Víctor Hugo estaba indignado, porque evidentemente tenía estos datos. Claro, había 2 millones que evidentemente no repartieron entre los amigos. Las manos amigas son quienes nos financiaron, que en realidad somos nosotros, las manos que laburamos todos los días. Bueno, creo que ¿está o no está? ¿Está Martín Tetaz? Vamos a hablar con él. Hola Martín, buenas noches, tanto tiempo, qué gusto.
Hola, Martín. Hola, buenas noches, Hugo, Laura, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Dos temas para comenzar. Bueno, uno es este. Claramente vos sos economista, escuchaste quién pagó el Mundial o lo público. Y el otro también es el tema que tocamos anteriormente, si después querés opinar, que es el crimen de Fernando Báez Sosa y el juicio alrededor del caso. Pero, ¿querés empezar por este último? Sí, no, bueno, lo del juicio es tremendo porque, bueno, tiene a toda la sociedad consternada. Un hecho de violencia que yo debo decir que no es aislado. Esto es un milagro que no tengamos más Fernandos todas las noches. Ustedes pueden ver, por ejemplo, las trifulcas en el programa Policías en Acción y en otros programas que recogen a veces lo que pasa a la salida de los boliches bailables. Y esto, y las declaraciones, inclusive que se han trascendido de algunos de los actores de este episodio triste y bochornoso, diciendo, da la sensación que incluso si no hubiera terminado la tragedia de la muerte de Fernando, también hubiera sido un disparate, hubiera estado mal, pero da la sensación que dicen, bueno, nos salió mal, o sea, nos arruinó la vida, pasó algo que no, como si toda la acción colectiva, atacar en patota a una persona, estuviera permitido y fuera una cosa normal. Y eso obviamente nos debe indagar mucho como sociedad. Me parece que la conmoción pública que se está generando por el caso es buena. Como dicen ese dicho, no hay mal que por bien no venga. Por supuesto nadie le va a devolver a los papás de Fernando la vida del chico, pero espero que esto sirva como un escarmiento para todos, para que seamos conscientes de la violencia que hay en torno a las actividades nocturnas y que este tipo de cosas podrían repetirse tranquilamente si no tomamos conciencia. Martín, de hecho suceden estas cosas. Lo que pasa es que hay algunos crímenes que adquieren más visibilidad que otros. Este evidentemente tiene ingredientes que nos atraviesan el corazón, ¿no? Vemos los padres de Fernando y se nos parte el corazón. ¿Cómo te tocó a vos esto que sos padre, sos papá, tus hijos son chiquitos, pero creo que a los padres nos toca de una manera un poco más singular? ¿Cómo lo viviste vos? Mira, todos los papás de chicos más grandes, a mí no me pasa porque los míos todavía obviamente no salen a los boliches, no son chicos, pero todos los compañeros que tengo, amigos que tienen chicos más grandes, sufren, te digo, la noche que el pibe sale, el padre no duerme, o sea, están permanentemente pendientes, no existe esta tranquilidad de decir, bueno, salió a divertirse, va a volver, me ha puesto tranquilo, es grande, ya sabe lo que hace. Es decir, porque por más responsable que sea el pibe, o cuidadoso que sea respecto de su vida, nunca por ahí puede estar tranquilo de que está exento de cruzarse con una banda de este tipo. Entonces, la verdad que es la situación de todos los papás, de amigos míos que tengo que tienen chicos adolescentes o en los primeros 18, 19, 20 años que salen y que te digo que sufren permanentemente hasta que el chico no llega, el papá no duerme. A la mamá le pasa lo mismo. Es tremendo, es tremendo. Es así. Martín, tenemos un montón de temas para hablar con vos. Mira, sabemos de la crónica, te escuché temprano, de la crónica excelente que hiciste de tu recorrido en el conurbano. Queremos hablar de lo que dijo Quintela de La Rioja sobre el radicalismo. Queremos hablar del avance del gobierno, del juicio o del intento de juicio político a la Corte. Hay un montón de temas y de los gastos de la TV pública. ¿Nos esperás un minuto, si sos tan amable? Dale. Ya seguimos en Más Noticias a la Noche, Laura. Seguimos en Más Noticias a la Noche. Estábamos dialogando con Martín Tetaz, que habían quedado varias preguntas pendientes. Martín, te queremos mostrar un video que se viralizó, que generó gran escándalo en la política argentina por lo grosero, que es del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que se mete mal en este conflicto entre el gobierno y la Corte y habla del radicalismo de esta manera. El radicalismo no puede seguir siendo, perdónenme la expresión y perdónenme la grosería, una prostituta barata del PRO. No pueden seguir siendo eso. Tiene que ser un partido fuerte, sólido, que compita con otros partidos fuertes y sólidos como el Movimiento Nacional Justicialista, como hicimos siempre. Debatíamos, discutíamos, competíamos, pero dentro de un marco de una democracia real, no de una democracia ficticia como la que estamos viviendo ahora. Martín. Primero, creo que le hacemos demasiado precio a Quintela poniéndolo en el centro del debate público y discutiendo sobre él. La mitad de la gente en la Argentina se está enterando quién es. Nadie sabía directamente quién era este señor. Lo que se está enterando en segundo lugar la gente es que este señor es un impresentable, un respetuoso completo. Uno puede estar de acuerdo con un partido político, no puede estar de acuerdo, es otro tema, pero en primer lugar
no puede inmiscuirse en la vida política de cómo define cada partido político sus lineamientos, ni las cuestiones internas de cada partido, y mucho menos con un exabrupto de esa naturaleza, ¿no? Yo creo que, me imagino que a esta altura del campeonato seguramente el INADI ya hizo una denuncia, ya debe estar todo el tema en algún tipo de asociaciones feministas quejándose por la expresión un poco que hizo este gobernador. Realmente es una barbaridad, pero que viene de un 4 de copas, para decirlo generosamente, ¿no? Bueno, es un gobernador, ¿no? Tan 4 de copa no es. Es un gobernador de uno de los feudos peronistas del norte de la Argentina, que viven de la coparticipación de las áreas más productivas del país y que por lo tanto tiene esa impunidad para decir cualquier disparate, porque tiene absolutamente todo comprado en esta provincia. Martín, te escuchamos un poquitito bajo, por momentos te escuchamos bien y por otro un poquito bajo. No sé si hay algún tema ahí que puedas resolver. Ahí está, capaz que es más cerca. Perdóname, Hugo, porque quiero ir con esto del radicalismo, porque yo creo que debajo de este exabrupto hay algo más profundo, que es el objetivo de esmerilar a Juntos por el Cambio, de separar al radicalismo de la coalición cívica y del PRO, que ya había venido de un modo más sofisticado, no así tan brutal, por el lado de Leopoldo Moró. Leopoldo Moró hace un tiempo escribió una carta diciendo básicamente qué hacen los radicales con Macri. Yo siento que el fondo es ese, ¿no? Otra vez volvemos a la misma situación parecida a la de Quintela, ¿no? Leopoldo Moró terminó saliendo del radicalismo, se fue con el 2,14% de los votos después de haber robado una elección interna a Terraño. Ustedes probablemente, mucha gente que nos está viendo no lo recuerda. Parte de la historia vergonzosa del radicalismo que por suerte quedó atrás. Y desde ese lugar se expresa, es como que yo escriba desde la Argentina opinando sobre la política de Joe Biden en Estados Unidos. Imagínense que Biden reiría, qué sé yo, probablemente ni se enteraría que estoy escribiendo sobre la política de Biden. Entonces, pensar que el radicalismo le interesa, le importa o va a cambiar una posición porque una persona marginal de la política haga un comentario de esa naturaleza, claro. La verdad que no. Martín, te quiero llevar al tema, tenemos varios temas, pero uno es claramente el ataque del gobierno a la justicia, en este caso a la Corte Suprema de Justicia, también al Consejo de la Magistratura, bueno, todo lo que ya sabemos como antecedentes, pero ahora parece muy organizado, con tal de llevarlo a la Comisión de Diputados, van a instalar el tema, aunque no tengan el resultado final. ¿Qué ves detrás de eso? Por suerte están los contrapesos institucionales de un sistema republicano que garantiza que esto sea no más que una bravuconada del presidente. Fíjense que inclusive hasta el propio presidente está teniendo problemas, porque, se adelantó a firmar en nombre de algunos gobernadores que después dijeron que no habían firmado. Fue un papelón total. Un papelón, sí. Que no, digo, vos necesitas dos para que la gente lo entienda, porque alguna gente me escribe por las redes sociales preocupada si vamos a dar quórum, no vamos a dar quórum. Se necesitan 2/3 de los votos de la Cámara de Diputados para acusar, en un caso de juicio político, y la Cámara de Senadores necesita los 2/3 correspondientes para dictaminar en un sentido o en el otro, con lo cual no tiene ningún sentido, es una expresión, no tienen los votos para hacerlo, no tienen las chances, esto como más o menos es una bravuconada del estilo así yo le discuto a Scaloni que por qué no me puso en las elecciones, me miraría y diría, tiene sentido porque el aguatero ya lo teníamos, me diría seguramente. Imagínense. Tenemos aquí, Martín... No tiene sentido. No, queremos incorporar a la conversación a Hernán Reyes, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, un Lilito. ¿Está bien que te presentemos así? Está bien, coalición cívica. Así nos dicen. Suena raro igual, ¿no? Lilito, bueno. Suena chiquitito, es grande. Tu mirada sobre esto y además sobre toda la respuesta que está elaborando Juntos por el Cambio, que van a tener una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio el próximo martes para ver cuál es la estrategia a seguir. Sí, bueno. Hola Martín, allá, ¿cómo estás? Dale, Hernán. Un gusto. Mirá, un poco en sintonía a lo que decía Martín recién. Ahora, yo le agrego algo más. La pregunta es ¿hasta dónde? Porque vos fíjate que el kirchnerismo ha intentado siempre aceptar el proceso y rechazar el resultado. Porque en lo que fue la coparticipación, el gobierno nacional fue a la Corte. De hecho, Zanini se presenta y plantea el rechazo a la competencia originaria de la Ciudad de Buenos Aires. Falla la Corte, rechazan la medida. Ahora, van a la Cámara de Diputados, van a perder, van a esmerilar,
Pero ¿qué va a pasar cuando se cierre este capítulo? ¿Pero a ellos no les sirve el show político, Yo creo que a ellos el les sirve escrachar eso, a los jueces, el desgastarlos? Dos cosas, ¿no? Les sirve esmerilar a la justicia porque es un poco la tarea de Cristina Kirchner, ¿no? De esmerilar a todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial para asegurarse su impunidad. Les sirve distraer el debate de los argentinos respecto a los temas que son importantes y urgentes. Pero a mí lo que me preocupa es hasta dónde nos quedamos ya sin escenario para el como sí. Porque una vez que termine en el juicio político, que la comisión dictamine, pero que se voltee en el recinto, ¿a dónde van a ir? ¿Hasta dónde van a llegar? Lo cierto que lo que está pasando... Amagaron con romper el Consejo de la Magistratura. Bueno, amagaron con que iba a haber quilombo si se condenaba a Cristina, amagaron con que pero al no iban final a... no pasó nada, con amagaron, la no pasó judicial, nada. con la Corte. Exacto, Consejo de la Magistratura. De hecho, Cristina está enojada porque no la... Sí, Martín, dale, metete, que así vamos picando. Fueron a buscar un 17 de octubre y se encontraron un 30 de febrero, ¿no? O sea, un inexistente. No pasó absolutamente nada. Estaba buscando el 30 de febrero. Bueno, incluso con el atentado a Cristina Fernández, la misa y la instalación. Que el gobierno tenía alguna expectativa de subirse al triunfo de la selección y a lo que había pasado con la Copa, que le salió mal. Y entonces esto de que le duró muy poco el triunfo de la selección, la gente sigue contenta en la calle, por supuesto, los pibes en todos lados. Vos ves donde cruzás un pibe de 5 años y le decís, muchacho, el pibe empieza a cantar, aunque tenga 3 años. La alegría de la gente es total y el gobierno, en esa alegría popular, no pudo meter la cuchara. Y entonces ahora, mirá cuánto hace semanas que ganamos la Copa. Ganamos, digo yo, como si fuera Aramo dijo el Mosquito, que ganaron los muchachos la Copa. Y el gobierno ya está protagonizando este papelón de intentar este juicio político a la Corte, este disparate que en otro contexto no lo hubiera hecho si hubiera logrado subirse al triunfo de la selección. ¿Vos crees que no lo hubiera hecho? Sí. No, claro, mira, con todo lo que gastaron en la transmisión de la televisión pública y ni siquiera pudieron, ni siquiera... Lo hacen, Laura, ustedes lo acaban de decir, lo hacen para tratar de tapar el debate de lo que está pasando realmente en Argentina. Y yo hablé del atentado a Cristina, que ellos pensaban que iba a haber una movilización o que los copitos eran parte de una organización mayor y en definitiva nada de eso ocurrió. Un atentado muy lamentable, pero que habla de la debilidad incluso del Estado. Damián tiene una pregunta para hacerte, por favor. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que Massa hoy acaba de anunciar, que es enviar el proyecto de ley de blanqueo la semana próxima al Congreso. Argentina no tiene dólares y me gustaría saber cuál va a ser su postura respecto del blanqueo, si efectivamente lo van a avalar, si lo van a aprobar. Segundo, si van a pedir algún tipo de destino de esos dólares. Y el tercero, si efectivamente vos pensás que el blanqueo puede llegar a ser exitoso para el gobierno. Mirá, como primera regla, el dinero es fungible, con lo cual pedir un destino de los bienes, quiero adelantar por si alguien está pensando en esta posibilidad, no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Clase número 1 del primer curso de Introducción a la Economía en la Facultad de Económica, ¿no? El dinero es fungible. Vos podés decir que va a tener un fin determinado, finalmente es un dinero más de la República. A mí y a nosotros en general nos parece bien que el gobierno busque darle una oportunidad de cumplir más a los que no cumplieron. Lo que no puede pasar es que sea más generoso con los que no cumplieron que con los que cumplieron. Entonces, de lo que tiene que venir acompañada esta propuesta de Massa es de una mejora para todos los contribuyentes que si no se sientan estúpidos. Porque vos imaginate lo que está pasando acá. Lo que está pasando es que el gobierno le está diciendo a cada uno de los contribuyentes que pagan al día bienes personales y tienen sus bienes declarados en la Argentina, le está diciendo, señores, usted es un tarado, porque usted está todos los meses declara su dinero, todos los años paga bienes personales, que encima ahora viene con la alícuota más grande. Si usted no hubiera declarado o no hubiera pagado, no pasa nada, porque nosotros igual le damos un plan de pago en cómodas cuotas y le perdonamos lo que le correspondería como sanción si lo hubiéramos detectado nosotros. Entonces, todo bien con el gobierno. Nosotros entendemos la situación, hay escasez de dólares, somos una oposición responsable, eso está todo muy claro. Ahora, que beneficien a los que cumplieron. Si no hay un beneficio para los que cumplieron, si no hay una, por ejemplo, vuelta al esquema del 2017 en materia de bienes personales. ¿Qué sería una reducción gradual de escala? ¿Qué sería? Para los que están pagando bienes personales, ¿no? Exactamente, subir el mínimo no imponible y reducir las escalas. Entonces, si vos haces una cosa razonable que vuelva al esquema que había en el 2017 o parecido, por lo menos en el sentido y así hacia el lugar que había en el 2017, seguramente lo vamos a acompañar adelante, no hay ningún problema. Lo que no podemos ser, lo mismo pasa con la moratoria, Damián, lo mismo pasa con cada una de las cosas que propone el gobierno. Sistemáticamente es más generoso, lo mismo hace con los planes sociales, es más generoso con el que no trabaja que con el que trabaja,
es más generoso con el que no aporta que con el que aporta, y ahora quiere ser más generoso otra vez con el que no cumplió y no pagó que con el pobre contribuyente que está con su bienes declarado pagando. Entonces eso no puede pasar. Eso es lo que tenemos que evitar en Argentina. Martín, te cambio un poquito de tema, aunque tiene que ver con el tema, porque estuviste recorriendo el conurbano, hiciste una crónica, tengo entendido, escribiste un artículo sobre esa recorrida, y es importante el conurbano porque en el caso de que el kirchnerismo, el gobierno pierda las elecciones, sobre todo el kirchnerismo, está planeando hacer una resistencia desde el conurbano. ¿Qué descubriste ahí distinto? Mira, primero, muchos de los que viven todos los días en el conurbano, cuando vean los videos que vamos a empezar a mostrar a partir de mañana, que son 21 videos de varias recorridas que hicimos en los principales distritos del conurbano durante todo el mes de diciembre, lo que van a ver es lo que ven todos los días, no les va a sorprender en absoluto. Lo que nosotros hicimos fue conectar, es decir, hay una realidad común de cada uno de esos distritos y de cada uno de esos problemas. Y es que desde el mar de basura que hay en el arroyo Las Piedras, ahí en Quilmes, o que también hay en Solano, a la feria, que es la más grande de América Latina, que funciona también en Solano, al complejo de sueños compartidos que está convertido en Kosovo y que es el lugar donde operan los tranzas y que hay caballos y toros adentro moviendo esto. Parece, lo que estoy contando para la gente que no transita el Gran Buenos Aires, parece de Dalí, pero esto es real, realmente parece así, pero esto es real, el cuento es real. Todo esto que se va a ver en los videos que van a empezar a salir a partir de mañana, esencialmente tiene un denominador común, que es un Estado ausente que te estafa, porque de un lado te cobra todos los impuestos, pero del otro lado no está en ninguna de las prestaciones básicas que tiene que tener la gente en el conurbano. O sea, es al revés de la narrativa del kirchnerismo, ¿no? Del Estado presente. El Estado presente que te cuida, eso es lo que el kirchnerismo te dice. Y vos decís que en realidad es al revés, es el Estado ausente que te estafa. Mira, te pongo dos ejemplos que son paradigmáticos de lo que pasó esta semana, sin ir más lejos. Esta semana se conoció el caso del Estado gastando 500 millones de pesos en los geles íntimos, ¿no? Las prioridades del gobierno están bien claras y no quiero hacer el chiste fácil ahí, pero al mismo tiempo, en La Matanza, el Hospital Materno Infantil de La Matanza, se da el colmo de que no tiene atención pediátrica. Vos vas a pedir con un nene un turno de pediatría en el principal hospital del conurbano, que es el Hospital Materno Infantil de La Matanza, hay un cartel en la puerta que dice no hay turno. Y cuando preguntás por qué no hay turno pediátrico y están suspendidos los turnos, te dicen que no tienen personal calificado, que tienen muchos problemas con los especialistas. Tremendo. Entonces, pero evidentemente no es un problema de plata. Si después te pones a recorrer La Matanza, ves que plata para pintar le sobra. Por ejemplo, todas las paredes de La Matanza están pintadas a favor de Cristina y en contra de la justicia, con este tipo de pintadas, y por supuesto pegándose Espinosa, que es medio como el abrazo del oso para Cristina y para cualquier otro, porque tiene en la Matanza 60 puntos de imagen negativa. Espinosa es un desastre, por donde lo miren. Pero igual para pintar tiene plata, la provincia tiene plata para geles íntimos, pero no hay especialistas para atender a los chicos en el principal hospital de La Matanza. ¿Qué cosas son las que se van a ver? Sí, cada uno obvio. Bueno, interesante los videos, así que seguramente vamos a seguir hablando sobre este tema. Martín Tetaz, esta noche en La Nación Más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches y un saludo para todos. Bueno, tenemos ahora el señor Hugo Machiavelli y su momento que tiene... Está lleno de agua su momento, mira. Te voy a pedir que me prestes atención muy especialmente esta noche. Porque detrás de todo lo que te cuentan, detrás de los gobernadores que quieren acompañar al presidente, obsesionado tal vez por los pedidos de Santa Cruz para hacerle juicio político a la Corte, hay una realidad de la Argentina. La realidad de la Argentina la encabeza, en este caso, Jorge Capitanich, que es el gobernador, ya sabés, por tercer mandato del Chaco. Capitanich estuvo desde el 2007 al 2015 en el Chaco, 2 mandatos. Después vino Domingo Pepo y después volvió Capitanich. Pero ¿cuál es el problema del Chaco entre tantos? Ni que hablar del impenetrable, los pueblos originarios. Tiene 1.100.000 personas, Chaco. ¿Sabés cuánta gente tiene agua potable en el Chaco? Solamente el 30%. Esto es una demanda muy grave que le llegó a Capitanich, que en el 2021, después de un reclamo enorme, prometía que iba a ser un acueducto
¿Sabés cómo se llama el acueducto? Néstor Kirchner. Pero mirá el agua que obtienen en el Chaco ahora. Fíjate este dato, lo vamos a ir repasando de a poquito para que entiendas. Mirá. Con problemas, el agua de red sale marrón y creemos que no es apta para consumo humano. Esta sería el agua de los bidones comprados anteriormente. Parece que está bien. Y esta es el agua que sale de la canilla, que sigue con ese color blanco. Fíjense, hay una diferencia entre una y otra. Todo Chaco reclama un agua limpia, un agua que se pueda tomar. En Villa Ángela recién hablé con gente del hospital, hay mucha gente descompuesta y el agua tiene sarro y sale marrón. Mirá la foto. Mirá si esto vos podés tomarlo, si tu familia y tus hijos pueden tomarlo. ¿Sabés de quién es la compañía que distribuye el agua? Se llama Sedén. ¿Sabés de quién depende? Del gobierno provincial. La misma compañía que llena los tanques en los municipios que se vacían inmediatamente, tiene una empresa que te vende el agua privada. Vale 3.000 pesos el bidón de 1.000 litros del agua privada que vende también la compañía provincial de agua. Pero además, la gente que no puede comprar los bidones, como vos comprás en tu casa si querés usar el agua que no sea potable, es necesaria allí, pero la gente no lo puede tomar, no lo puede comprar. Y Capitanich en el 21 decía esto, mira, escuchá. Tendrá agua potable, Chachuña tendrá agua potable, Aviateray tendrá agua potable, Concepción del Bermejo tendrá agua potable, Pampa al Infierno, Los Frentones, pretendemos extender hasta Río Muerto, pero también desde Aviateray para llegar a Napalpí, pero también para seguir por la Tigra, la Clotilde y Villa Ángela en forma regular, para venir de Saspeña, para Quitilipi, Machagay, Plaza, siguiendo claramente por la Escondida y Colonializa. Bueno, hay un montón de videos. Vamos a seguir con este tema porque tenemos actores fundamentales. La que viste antes es una diputada provincial y muchos se están quejando. Es un anticipo de La Nación Más. Por supuesto, en los medios de Chaco está transcurriendo esto, pero no llega a Buenos Aires. La verdad de la situación es lo que vos escuchabas. Capitanich diciendo que va a ser un acueducto que no llega, la empresa provincial da un agua color marrón. Y la gente se enferma en la provincia que por tercer mandato consecutivo está gobernando el hombre que quiere hacerle juicio a la Corte Suprema. Mirá. Bueno, Hernán, estaba impactada con lo que contaba Hugo y pensando, ¿no? De estas reelecciones, de este tipo de señores feudales que llevan a la gente a este límite. Tu mirada sobre lo que acabamos de ver. Bueno, es interesantísimo lo que mostró Hugo, porque... Muy interesante. Sí. Vos fijate que una de las propuestas del kirchnerismo, quizás la más perversa de toda su historia, es enfrentarnos entre argentinos. Siempre nos propusieron la grieta, el blanco-negro, ricos, pobres, ideología. Pero la idea de enfrentarnos entre provincias, entre los del interior y de la ciudad, es de las más bajas y de las más peligrosas. En el afán de sacar una ventaja personal y en el afán de tapar una realidad. Ustedes pueden creer, la gente, esto piensa que somos idiotas, que el problema de la Argentina tiene que ver con 2 puntos de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, que la falta de agua en el Chaco, que la falta de agua en el Santa Cruz, que la pobreza, que el narcotráfico, tiene que ver con 2 puntos de coparticipación. Entonces la propuesta de Cristina es, miren, esta es la ciudad opulenta, el fracaso de la Argentina y la pobreza de la Argentina, responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, es una pelea entre nosotros, vótenme a mí, que otra vez los voy a volver a defraudar. Bueno, a ver, es importante Hernán, poner arriba la mesa. Eso es el populismo, ¿no? El populismo es yo soy el bueno, vos sos el malo, vamos a elecciones. Sí, pero, esta es la propuesta. Sí. Y ellos lo han hecho de una manera muy eficaz, porque la gente entiende eso. La pregunta es, ¿las elecciones se ganan con narrativa o se ganan con gestión? No, las elecciones se ganan con un norte, con una visión, con la sociedad pueda decir, bueno, hay un lugar a donde queremos ir. O sea, es mejor lo que va a venir que lo que hay. Es sencillamente eso. Ahora, ¿cómo transformás después la realidad? Sí. Es con poder político. Y eso es con participación ciudadana. Yo no creo, perdón, Hugo, termino con esto. Yo no creo la idea esta de que vuelven a filtrar a la sociedad con estos mensajes. Yo creo que se la dan contra la pared. El límite se lo vamos a poner en las urnas, se lo pone la justicia, se lo pone la ley. Me parece que hay un fin de época, un fin de relato. Se acabó, no proponen nada.
me parece que está agotado el proceso. Por eso empiezan a aparecer oportunistas como Capitanich, que es el más oportunista, el más narcisista, el responsable de la falta de agua y de muchas cosas en el Chaco, ¿no? Vamos a hablar con Omar de Marchi, diputado nacional y secretario de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo, Laura, Hernán? ¿Cómo les va? ¿Nos pueden dar una mirada? Yo recién mostraba que en Chaco hay problemas con el agua, sale marrón el agua. La empresa provincial da un agua aparentemente contaminada, según los usuarios, pero Capitanich está obsesionado con el juicio político a la Corte. Una mirada sobre este problema en la provincia. Bueno, la verdad es que siempre en estas horas preguntamos, o nos preguntan por el eventual funcionamiento de la Comisión de Juicio Político, de qué va a pasar, qué no va a pasar, se admite, no se admite. Y yo casualmente siempre digo, no quiero naturalizar algo que me parece realmente terrible, que es meter a la Argentina en una discusión que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas del país. La Argentina hoy se debate en una inflación anual acumulada del 100%, 50% de pobreza, 70% de los jubilados por debajo de la línea de pobreza, 50% de los chicos no terminan la secundaria. En el Chaco el 70% no tiene agua potable, ¿no? Por volver a tocar el tema. Esos son los problemas reales de la Argentina. Pero frente a un gobierno que nunca tuvo plan, no es que ahora veamos a ver qué hay que hacer, que aparecen proyectos para intentar ver qué se hace con tal tema o con tal otro. Este gobierno ya consumió 3/4 partes de su mandato, están yéndose. Nunca pudieron poner, ya no digo un plan, un programa integral, al menos una hoja de ruta general de por dónde tiene que caminar la Argentina. Entonces, bueno, echan mano a este tipo de acciones que tienden una vez más a dividir a los argentinos, a cambiar la agenda y a llevarnos, en definitiva, por la agenda por la cual nos han querido hacer transitar en estos últimos 3 años, que es la agenda de la impunidad, la agenda de la intervención de la justicia, la agenda de Cristina, en definitiva, ¿no? De Marchi, si bien, bueno, las prioridades son otras, la realidad es que en la segunda quincena de enero va a empezar a activarse la Comisión de Juicio Político en Diputados para dar curso al juicio político a los miembros de la Corte. Hay todo un debate en Juntos por el Cambio, usted forma parte de esa comisión. En esa comisión hay también gurkas muy interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del kirchnerismo duro, como Tailhade, peligrosos, a eso me refiero. Pero hay figuras también, bueno, como usted, como Mario Negri, la convivencia suena como rara, ¿no? Ahora nos va a explicar usted cómo sería eso. Pero hay un debate también dentro de la oposición sobre si van a dar quórum a esa comisión o no. ¿Cómo es ese debate y cómo va a funcionar esa comisión? Bueno, lo primero que vamos a dejar en claro seguramente, y no quiero ser reiterativo, pero es lo de recién, ¿no? Que no puede darse el lujo este gobierno de meternos a todos en una agenda que no tiene nada que ver con los problemas reales. Dicho esto, y entrando en la cuestión estrictamente procedimental, la comisión tiene 31 miembros, de los cuales 16 en principio responden al gobierno, que habría que ver si efectivamente los 16 responden a esta estupidez a la cual nos quieren llevar a todos o no. ¿Usted tiene dudas que hay alguien del Frente de Todos que no quiere activar un juicio político a la Corte? Parezca una cuota de sensatez. Convengamos que de 24 gobernadores que tiene la Argentina, 11 solamente adhirieron, ¿no? Claro. Ese es un dato también. Y los 11 que adhirieron, yo diría, la mitad fueron apretados para llevarlos a firmar un pedido de juicio político, que tampoco están, desde luego, convencidos. Ahora, si habilitan la comisión, lo mínimo que imaginamos, una cuestión básica de respeto institucional, es que se pongan en discusión los cerca de 18 pedidos de juicio político que tiene esta comisión. Porque ese no es el único pedido de juicio. Bueno, a Alberto Fernández tiene que haber al menos 10. Hay pedido de juicio político a Cristina Fernández de Kirchner. Hay pedido de juicio político a Santiago Cafiero, como jefe de gabinete y como canciller. Es una buena oportunidad entonces, ¿no? Eso sería una buena oportunidad, insisto. Creo que en el fondo es una enorme pérdida de tiempo. Vuelvo a repetirlo. Bueno, que traten uno y que traten todos. Tener el número en el plenario, ¿no? Entonces, como que nos metemos en una discusión inocua, paralizante, porque finalmente no va a prosperar nunca. Ustedes saben que una vez que la comisión
imaginando que avance, imaginando que tenga quórum, va a tener que emitir un dictamen, o dos, uno de mayoría y uno de minoría seguramente, en donde en alguno van a hacer lugar al pedido de juicio político, seguramente en otro dictamen no. Eso se lleva al Pleno y necesita las 2/3 partes de los miembros de la Cámara de Diputados para que avance la acusación y allí recién empieza formalmente el proceso ante la Cámara de Senadores, que la Cámara de Senadores, como lo dice la Constitución, actúa como juez, la Cámara de Diputados como Cámara acusadora, haciendo las veces de fiscal. Pero para todo eso hace falta las 2/3 partes. Y eso es evidente que no está. Ahora, de Marchi, ¿qué puede pasar en estos 2 meses de actuación de la Comisión de Juicio Político? ¿Qué atribuciones tiene concretamente esa comisión sobre los miembros de la Corte? Bueno, en principio ninguna. La comisión lo que va a tener que hacer inicialmente, imaginando, vuelvo a decir, que tengan el quórum y que se pueda avanzar, es hacer una especie de investigación sumaria inicial, que medio como que al final de ese trámite podrían llegar a invitar al denunciado o a los denunciados para que den su opinión, su defensa, pero ni siquiera es defensa, porque todavía no estamos en la etapa de acusación, que eso se haría luego en el Pleno, sino para que den su visión de los hechos, pero que tampoco están obligados a hacerlo. Tal es así que el propio reglamento de la Cámara establece que la incomparecencia o la inacción del denunciado no obsta a que la comisión continúe su avance. Por lo tanto, está dando por supuesto que podría no comparecer o podría quedarse inactivo, claro, e inclusive podría arrimar algún informe escrito sin necesidad de estar presente, porque no es el Poder Judicial esta comisión. Lo que hace es merituar conductas políticas estrictamente, ¿no? Damián. Omar, cuando se habla de la ciudad de Buenos Aires, donde está el PRO, donde está Juntos por el Cambio, también lo incluyo a Hernán en esta pregunta, la realidad es que la ciudad de Buenos Aires aporta el 20% del Producto Bruto Interno del país, o sea, aporta mucho a nuestro país. Y la realidad es que sí, efectivamente tiene más recursos. Ahora, ustedes como oposición, y veían recién lo de Capitanich, si en el caso de ser gobierno, efectivamente van a tener que administrar esas provincias, donde hay escasez, donde no hay abundancia, donde hay asistencialismo, donde el proyecto de gobierno es te doy para que dependas clientelarmente de mí. ¿Cómo van a revertir ese proceso de administrar escasez donde hoy efectivamente ustedes tienen más recursos por la ciudad porque aporta, porque genera más? ¿Cómo van a revertir ese proceso de pobreza, asistencialismo, clientelismo? Yo creo que la Argentina viene siendo rehén de una ley de participación absolutamente injusta, porque ustedes saben que la norma lo que hace es encontrar parámetros para redistribuir los impuestos de todos los argentinos en función de determinados ítems. Uno de ellos, por ejemplo, es el de NBI, el de necesidades básicas insatisfechas. Quien más pobres tiene, más recursos recibe, por ejemplo, por mencionar solamente uno de los índices de redistribución. Sin embargo, nunca se tiene en cuenta cuál es el monto del aporte que hacen las diferentes jurisdicciones para luego recibir esos recursos. Entonces, como que es perversa en parte, porque la provincia más pobre más plata recibe. O sea, para determinados gobernadores es más negocio tener más pobres que ordenar sus propias provincias. Y de esa manera los mantiene sometidos, ¿no? Como pasa con Formosa, por ejemplo. La gente depende sí o sí del gobernante de turno. Formosa, prácticamente el 95% de los recursos que gasta provienen de la jurisdicción nacional, ¿no? Correcto. Omar, gracias por este contacto, ¿eh? Vamos a seguir atentos a lo que pase en la Comisión de Diputados. Y ahora llegó el momento de Laura. Te voy a hablar de una cumbre reservada que se está desarrollando ahora mismo en Cumelén, donde está Mauricio Macri, con este señor, el emir de Qatar. ¿Te acordás del emir de Qatar que aparecía Macri durante el Mundial en Qatar rodeado de emires? Es de la dinastía Al Thani. Este emir con el que Macri tiene una larga relación que viene desde el 2016,
¿te acordás cuando Argentina gana la Copa del Mundo? Sí, cómo la no. tercera Copa del Mundo, un video que se viralizó entre este señor y Mauricio Macri, que el emir lo fue a buscar a Macri, le dio un abrazo. Ahí está, mira, ahí lo estamos viendo. Mira qué grande nuestra producción encontró el video que se viralizó, recorre varios palcos el emir y lo abraza a Macri. Claro, esto no es solo fútbol, detrás de esto hay negocios. Y hay un personaje que conoces, que es una conexión entre los dos, entre Macri o oficia de conexión entre Macri y el emir, que es Gastón Gaudio, el extenista Gastón Gaudio. Bueno, aquí hay negocios. Lo que está buscando Macri, que también lo buscó cuando fue presidente, es atraer inversiones de Qatar a la Argentina. La primera inversión... te cuento una cosa de color interesante. El emir estuvo en Punta del Este festejando las fiestas en un barco que ahora lo vamos a ver. Tiene dos barcos en realidad. Uno se llama Aquarium. Mira, este es el Aquarium de Ipachi. ¿Sabés cuánto sale este barco? ¿Cuánto sale? Arriesga. Millones. ¿Cuántos? ¿300? 200, le pegaste, ¿eh? Más o menos, 200. Y tiene otro barco que se llama Alfa. No tiene problemas, ¿no? Nada que ver con Gran De Hermano, fondos. nada que ver con Gran Hermano, que lo cuida al emir. Es un barco que va pegadito al Aquarium y que sale lo mismo, 200 millones de dólares. No tiene problemas de dinero el emir. Macri lo que quiere hacer es captar inversiones para la Argentina. Te contaba que ya había tenido con el emir en el 2016 un encuentro, vino a la Argentina, vino a la Patagonia, y vamos a ver unas plaquitas donde te contamos por dónde pasan los negocios. El primero, mira, Tamim bin Hamad Al Thani y Macri en el 2016. En el 2018, Qatar Airways, que es la línea de Qatar, obviamente, donde viajó el emir desde que llegó hasta la Patagonia, fue sponsor de Boca, hizo un convenio para sponsorear la camiseta de Boca de un año por 7 millones de dólares. Y después se armó una sociedad entre Exxon Corporation y Qatar Energy para invertir en Vaca Muerta. No sé si tenemos la otra plaquita para contar. Acá está, mira. Adquirieron esta sociedad, esta asociación de empresas, el 30% de las operaciones de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Actualmente, o sea, la idea es inversión en Vaca Muerta. Actualmente el intercambio con Argentina y Qatar es muy bajo y es de 164 millones de dólares y es deficitario para la Argentina. Así que bueno, hoy, en este momento, Mauricio Macri y el emir de Qatar están en Cumelén diseñando negocios o inversiones para la Argentina. Interesantísimo, hay siempre información que aporta mucho en esta noche de Más Noticias. Lo que pasa en Santa Fe y lo que pasa en realidad en la Argentina con la sequía viene afectando, por supuesto, a la cosecha, pero ahora golpean el ganado. Y en el norte de Santa Fe, mirá, la cantidad de vacas muertas por la interminable sequía. Esto es muy preocupante y, por supuesto, más allá de la preocupación económica y la preocupación ecológica alrededor, genera incertidumbre. Se habló en un momento del dólar carne para intentar sustituir el dólar agropecuario, el dólar soja, porque no hay cosecha de soja, o la cosecha de soja ya se vendió, pero este es el escenario de lo que está pasando cuando intentan incluso rescatar algunos animales que en su mayoría perecen por la sequía. Tenemos aquí a uno de los productores para que nos comente esto, que tiene que ver obviamente con la sequía, es Matías Galar. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches, bienvenido a Más Noticias a la Noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos escuchás bien, Matías? Sí. Sí, perfecto. ¿Ustedes? Sí, es muy triste las imágenes, te veíamos a vos ahí, si no me equivoco. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede revertir un escenario de tanta crisis? Bueno, hay varios problemas. Uno es un problema político ya de que el agua la regulan las provincias y no es un ente nacional. Es como que si Sudán le cortara el agua a Egipto y se quedara sin agua. Y acá Salta y Santiago del Estero regulan el agua y no dejan pasar el agua a Santa Fe. Qué locura. Un río que viene desde... Y bueno, eso impide esto, por lo menos yo nunca me enteré que se secó este río de esta manera, o sea...
Y después, bueno, es un tema climático que es muy grave y con problemas de infraestructuras muy graves que tenemos todos los productores porque cambia todo el tiempo los parámetros económicos, inventan un dólar que es carne, un dólar que es soja, un dólar que es qué sé yo, cuando hay una sola moneda que si uno supiera eso podría regular todo simple. Y bueno, ese es el problema que tenemos de infraestructura, todos. Vamos a sumar a Gustavo Gallalebra, que es otro productor agropecuario, para tener una charla más completa, porque claro, este problema es cada vez más preocupante. Gustavo, buenas noches. Buenas noches a usted y a toda la audiencia. ¿Perdiste cabezas de ganado? Sí, te explico primero. Soy productor ganadero del norte de la provincia de Santa Fe, departamento 9 de Julio, que limita al oeste con Santiago del Estero y al norte con el Chaco. Las pérdidas son muy grandes. En mi caso particular, llevo más de 200 vacas muertas en el término de 2 semanas, pero como lo he dicho, pueden ser una cifra de 20 millones de pesos. Hoy no es importante esa cifra, aparte tenés que agregarle todos los terneros que no vamos a tener el año que viene. Pero la gran preocupación es que nosotros tenemos el vicio, el peor vicio de todo tal vez, que es el que nos gustan las vacas. Entonces seguimos apostando a la ganadería. El departamento 9 de Julio es un departamento ganadero, pero con muy buena calidad de tierra, donde producimos, además de ganadería de excelente calidad, porque tenemos 5 cabañas que compiten a nivel nacional y mundial con premios, tanto en Palermo como en el exterior. Tenemos una muy buena calidad genética que no solamente la adquieren los productores de 1.000, de 10.000 vacas, sino también los de 50 vacas. Entonces, la calidad genética del departamento 9 de Julio es excelente. Podemos producir lo que necesita el país y lo que demanda el mundo, que es carne de altísima calidad y de campos y de pasturas naturales. Gustavo, con respecto a la sequía, ¿me escuchás? Okay. Te escucho perfecto. No, justamente queríamos preguntarte por la sequía, porque la sequía, bueno, implica la Argentina. Bueno, nosotros vivimos de nuestras agroexportaciones, es un tema preocupante. ¿Qué información podés darnos sobre esto y en qué medida podría afectar al campo y básicamente al ganado? Nosotros en la sequía del 2008, cuando digo nosotros, el departamento 9 de Julio, de 1.100.000 cabezas pasó a tener 600.000, perdimos 500.000. Y creemos, si las condiciones siguen dándose como hasta ahora, va a ser peor que el 2008. Entonces ya nos estamos cuestionando no lo que hemos perdido hasta ahora, sino que vamos a dejar de ser ganaderos. Esa es la gran preocupación. No se puede hacer ganadería donde no hay aguas abajo. Todos los estudios que hemos hecho con el Instituto Nacional del Agua, con la provincia de Santa Fe, todo nos da que tenemos agua muy superficial. Claro. No hay estudios hechos a 500, a 600 metros. Sí. Eso es lo que estamos pidiendo. Permitime, Gustavo, que hable Matías también, así vamos compartiendo, por favor. Te escuchamos, Matías. Sí, y bueno, Gustavo tiene razón, es un problema climático muy grande, donde tenemos una base salina, o sea que las aguas abajo de 8 o 10 metros tienen gran concentración de sales. Pero tanto se habla del Estado. ¿Qué hace el Estado para ayudar frente a justamente los ATN que tantos hablamos, o graves catástrofes, por ejemplo? ¿Y dónde está la asistencia? Yo te voy a decir algo. La provincia de Santa Fe, tenés el sur de la provincia de Santa Fe con una tecnología del agro increíble. Y el norte no hay una ruta, hay 2 rutas asfaltadas que entre las rutas hay 300 kilómetros, que es la ruta 11 y la 95. Y después hay una ruta que es la 98, que está a 250 kilómetros del Chaco y no hay ninguna ruta asfaltada. No hay infraestructura, no hay nada. Esto es como si era la Argentina en 1850, cuando Hudson describió
la pampa, que no había nada, no hay nada, no hay camino, no hay nada. Y eso es falta de presencia del Estado. Entonces, no haber infraestructura, todo está muy retrasado, con las tierras más fértiles del mundo. No hay otro lugar del mundo que esté igual. Matías, con esto que me estás contando, bueno, de la falta de infraestructura, además, bueno, de toda la tragedia climática que aporta todo este problema, ¿cuánto influye la animadversión, por decirlo de un modo suave, del kirchnerismo, del peronismo que gobierna con el campo, para no dar una mano más, digamos, que se note más en esta situación? Pero que es obvio, fíjate, hay que fijarse que el Estado está tomándonos todo lo que puede sacar del campo, mediante retención, diferencia cambiaria, y qué sé yo, para mantener la mayor cantidad de gente, directa e indirectamente, pues el principal empleador. Entonces, es como una vaca lechera, sacarle, y ya está muerta y listo. Viene una cuestión climática que no tenemos nada para prevenirlo, no tenemos reservas o trabajos acueductos. Claro. Que es el canal de Dios que hizo Santiago del Estero, trayendo agua potable para que cruza todo Santiago del Estero. No tenemos ninguna infraestructura, nos manejamos con las reservas naturales. Cuando viene una seca así extrema, a nivel que hay 4 o 2 en el siglo, y es dramático porque no tenés con qué darle agua e hidratar tu ganado. Gustavo. Sí, el tema es que no hay planes de contingencia. Claro. Tenemos en esto también hay que ser claro, tenemos una esperanza, es decir, después de muchísimos años, nuestro gobernador Perotti se está juntando por bajos submeridionales, que son 5,5 millones entre Santiago, Chaco y Santa Fe, de los cuales nos corresponden 3.300.000 hectáreas. Están trabajando entre los 3 gobernadores para hacer un plan para bajos submeridionales que hace 50 años que tuviera que haber estado. Tenemos acá, de Tostado tenemos 150 kilómetros del río Paraná, que no se lo aprovecha absolutamente nada. 23.000 metros cúbicos por segundo de agua dulce. ¿No se lo aprovecha porque por falta de obras de infraestructura? ¿Por qué no se lo aprovecha? Porque jamás en la historia hubo una política, para solucionar los problemas. Jamás lo hubo. Tenemos la esperanza que ahora la haya, pero nosotros tenemos la capacidad para realmente todo lo que se invierta en el norte, reproducirlo con crece. El departamento 9 de Julio es el primer departamento de la provincia de Santa Fe en producir algodón y el segundo a nivel país. Claro. Producimos girasol, soja, maíz y sorgo. Estamos en inferioridad de condiciones porque el puerto de Rosario nos queda muy lejos, claro. Entonces pagamos barbaridad de flete, que se solucionaría con una cosa muy simple, que es hacer en Tostado, Villa Minetti, Puerto Seco, para poder ser más competitivos. Es decir, tenemos todas las condiciones para crecer. Está bien. Nos falta el apoyo. Matías y Gustavo, muchas gracias. Queríamos instalar el tema, estar cerca de ustedes. Vamos a volver seguramente con un informe y, por supuesto, con la posibilidad de entrevistarlos. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes por estar presente en este momento que tanto necesitamos. Un abrazo. Muchas gracias. Sí, bueno, y ahora el momento del señor del dinero. El momento Dipache. El momento Dipache. Vamos a hablar de la economía bipolar. Vamos a hablar de esa inflación de precios. 2 equipos podrían decir. Aquellos que están recontra retrasados y aquellos que están recontra inflados en la gestión de Alberto Fernández. Arranquemos por los que están retrasados respecto a la inflación acumulada de Alberto Fernández en la gestión, que fue de 291%. Esa es la inflación acumulada de diciembre de 2019 hasta ahora. 291%. ¿Cuáles fueron en este periodo los precios que en definitiva están retrasados frente a esa acumulación de la inflación? Bueno, fíjense, tarifa de energía eléctrica que ahora la están ajustando, solamente 65% aumentó. O sea, un retraso absoluto. Estamos Agua hablando sin gas. De recordarnos el periodo. Del diciembre de 2019 a noviembre del 2022.
Fíjate que agua sin gas, que esto tiene que ver con los programas del gobierno, 164%. Tipo de cambio retrasado, 168% frente a la inflación acumulada en todo el periodo de 2,91. Pañales descartables, 216, a pesar que aumentaron fuerte este año. Arroz, 216. Pan francés, 284%. Y miren este punto. Jubilaciones por debajo de la inflación del periodo, 289%. Es decir, este sería el equipo de los precios retrasados frente a la inflación. ¿Quieren ver cuáles son? Pero no era que las jubilaciones, sí, las con los bonos, porque si no, no llegarían a estar por encima de la inflación en el periodo de Alberto Fernández. Y recordemos el valor de la jubilación, ¿no? Porque son 50 o 60 mil pesos. Sí, y recordemos que supuestamente las LEVAC iban a salir y convertirse en las jubilaciones que ahora son LELIC, ¿no? Recordemos es verdad, esa promesa LEVAC, de campaña. yo dije LELIC, es cierto. Bueno, sí. Fíjate en la inflación general de 291, bueno, ¿qué estuvo por encima? Muy, pero muy ahí pegadito, los sueldos, los salarios netos registrados, 297%. Los registrados, los no registrados por debajo, o sea, está dentro de los perdedores. La inflación alimentos, 310%. El sachet de leche entera de 1 litro, 320%. El precio de los autos, 324% en la gestión. El dólar paralelo, el dólar blue, 352%. El aceite, 1,5 litros, 456%. Y el azúcar, 490%. Esto es un informe de ABC. Ahora, el jueves que viene se van a dar a conocer los datos de este año. ¿Qué pasó con la inflación de este año? Les voy a adelantar cuál es el top 10 de los mayores aumentos que tuvieron los argentinos este año y se van a sorprender. Esto es solamente un año, no es solamente la gestión. Azúcar, 185%. En un año, Aceite, 161%. Huevos, 160%. Rollo de cocina, 154%. Ustedes están viendo, ¿no? Que los datos impresionante, son impresionantes. ¿no? Impresionante, además le pegan al bolsillo de los que menos tienen, absolutamente. ¿no? Fernet, casi 154%. Caldos, 145%. Flanes, 142%. Papel higiénico, 137%. Harinas, 136%. Y pasta seca, 135%. Señores, de lo que han visto entre los precios retrasados y los precios inflados, ustedes han tenido el peor año en toda la gestión de Alberto Fernández, sin ninguna duda, porque fíjense los aumentos que hemos tenido solamente en un año en un gobierno que ya lleva 3. Bueno, si algo estamos haciendo en este canal, en este programa, es destruir o deconstruir, como se dice ahora, relato. Absolutamente. Acercarnos lo que más podemos a la verdad. Por eso queremos preguntarles a Hernán Reyes, que lo tenemos aquí también esta noche, agradeciéndole la visita, ¿qué pasa con esta denuncia que le hizo Hora Soria, que quiere armar de nuevo un consejo a la magistratura, al propio D'Alessandro? Ahí vemos, parte de la denuncia, dice, por expresas instrucciones del señor presidente de la Nación Argentina, formulo denuncia penal en términos del artículo tal contra Marcelo D'Alessandro, bueno, ministro de Seguridad y Justicia de Buenos Aires, por posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado, exacciones ilegales sin perjuicio de la calificación legal que a criterio de vuestra señoría pudieran merecer. ¿Tu opinión sobre el ministro de Justicia de la Nación, Soria? Es sumamente preocupante que el kirchnerismo crea que es una herramienta posible hackear los dispositivos personales de las personas. No solamente el kirchnerismo, sino los jueces que tomaron esa prueba como válida. Bueno, me refiero juez de Santiago del Estero, ¿no? porque responde directamente al gobernador, ¿no? Pero ni siquiera hay un cuestionamiento, ni siquiera hay una mención. Es un instrumento válido y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, no los asiste la ley, no tienen la mayoría, van para destruir a través de un mecanismo horrible que puede romper cualquier sistema democrático, no solo la posibilidad de un político, de un funcionario, sino de un periodista, de un juez. En definitiva es... Bueno, de hecho están denunciados 2 colegas nuestros, ¿no? Bueno, vos fíjate la denuncia que le hace... Santoro y Joaquín Morales Solá. Que hace Rossi, entonces, por eso Lilita fue muy clara y muy contundente. Dijo, ni un centímetro este tipo de mecanismos desde el poder. Cuidado, D'Alessandro tuvo que pedir licencia, ya le afectaron a Milman. Digo, ustedes están acusando el golpe también. Bueno, les están afectando a los funcionarios de seguridad. Gerardo Milman también le hicieron una denuncia involucrándolo en el ataque a Cristina y ahora a D'Alessandro. Por eso, la investida del kirchnerismo. ¿Qué significa eso para ustedes? La investida del kirchnerismo va a ser y siempre fue dura. Ahora, la utilización del hackeo de dispositivos personales y la puesta a fondo de eso a través de los sistemas de comunicación y de los propios diputados nacionales y de los propios ministros, esto es una novedad.
¿Es un límite? Bueno, sin duda. Sin duda porque rompe cualquier posibilidad de convivencia democrática. Porque no es lo que pueden hacer con aquellos a quienes escuchan. Es lo que puedan hacer en la extorsión, en la posibilidad de decir yo también a vos te escucho. Porque detentan el poder político. Por eso la denuncia de la coalición cívica, de Lilita, para ver la mesa militar, para ver el rol de Milani, la denuncia histórica nuestra respecto del funcionamiento de la AFI. Lo hicimos en el propio gobierno de Cambiemos. Nos parece que hay que terminar con esos sistemas de inteligencia. Ahora, es muy impactante, Cristina, ¿no? Cuando dice, la doble vara del kirchnerismo constante, cuando dice que cuando ella la atacan se rompe el pacto del 83 de que no vamos a dirimir las diferencias políticas a través de la violencia. Ahora, el hecho de que no pueden ser hackeados, no se puede usar la inteligencia para perseguir opositores, para perseguir periodistas, para perseguir jueces, también forma parte del pacto del Estado de Derecho. Pero Laura, distingamos, ¿no? Cristina hubo un hecho de un atentado y fue condenado por toda la sociedad. El hecho, el intento de homicidio de la vicepresidenta. Ahí no hubo una ruptura del pacto democrático porque no hubo ninguna fuerza democrática, ninguna fuerza política, ningún Estado que habilite o motorice ese hecho. Al contrario, en este caso lo que hay es, desde el propio poder político, del propio Ejecutivo Nacional, desde el propio presidente de la Nación, atacando a funcionarios y aparte llevando a juicio a la Corte Suprema de Justicia en función de esas escuchas ilegales, ahora, que encima son ¿no? fraguadas. Entonces, es un problema grave del sistema democrático. Por eso son dos cosas distintas y hay que limitarlo, ¿no? Justamente, a 40 años de la democracia, los otros en la democracia hablan de inteligencia, pero son utilizados por un gobierno que es el de turno, que para muchos está en su última etapa. ¿Son conscientes ustedes que los ataques van a ser así? Estamos a 6 días, ahora 7 en cualquier momento, de enero. Recién comenzó y ya tuvieron ataques misilísticos, por tierra, por aire. Pero me parece que por eso yo creo que hay que tener mucha firmeza, pero también mucha serenidad. Por eso yo decía antes, vos fijate los intentos permanentes. La Corte reacciona ante movimientos del gobierno. ¿Por qué? ¿Qué hace el gobierno en primer momento? Rompe la representación del Consejo de la Magistratura, la Corte pone un límite. ¿Qué hace el gobierno con la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires? No dice, che, no estoy de acuerdo con esto, me presento ante la Corte. No hace eso, ¿qué hace? Se lo quita. Te quito de prepo. La Corte reacciona, después de 2 años, para mí bastante tarde reacciona la Corte. Reacciona con una cautela y dice, pará, vos tenés que limitarte a la ley. ¿Qué hace la política? Pone un freno en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Qué va a hacer la sociedad en su conjunto? No le va a dar cabida al discurso de fragmentación entre provincia y capital, porque somos todos un país, no queremos esa lógica. Entonces yo creo que avanzan, pero el límite está claro, y las elecciones son pronto. Hernán, bueno. Cortito. Bueno. El Toma hizo una acusación seria esta semana, acá en este programa, manifestando que todas estas escuchas o tomas por ejemplo, el celular de Alessandro, podría generar una campaña muy sucia para los próximos meses. ¿Considerás que puede llegar a ser, que se puede convertir en una campaña muy sucia esta? Las elecciones. Por eso no hay que dar crédito. Mira, lo que no puede valer en los tribunales no puede valer en la opinión pública. Definitivamente, porque si vos no podés juzgar a alguien y eso no vale como prueba en los tribunales, tampoco podés hacerlo jugar eso en la discusión pública. Hernán, en 2 minutitos quiero que me contestes algo muy grave que pasó esta semana, que es que grave si fuera así, ¿no? Lilita Carrió, a través de Paula Oliveto y de Juan Manuel López, quieren saber si regresó César Milani a la AFI, al aparato de inteligencia estatal, y si montó un sistema de espionaje clandestino. Una mesa. Una mesa militar, junto con otro militar que se llama Marcelo Granito. En instantes. Más noticias a la noche. Que una pregunta pendiente para Hernán Reyes, fundamental, Hernán. No, bueno, me preguntaban por la mesa militar. La pregunta es si alguna vez Milani dejó de tener incidencia e influencia en los servicios de inteligencia de Argentina. Bueno, él dice que no. Él dice que no. Nosotros creemos que sí y que... Está muy cerca del Patria, del Instituto Patria. Y que la justicia tiene que investigar. Milani, yo recuerdo, en aquel momento cuando él fue jefe del ejército, dice, va a ser un ejército al servicio de un proyecto político. Nunca lo había escuchado hasta en la dictadura. Pero él llegó al gobierno de Cristina y dijo, yo soy un jefe del ejército al servicio de un proyecto político. Bueno, terminó condenado por delito de lesa humanidad. Por eso digo, un gobierno que se llena la boca hablando de la violación de los derechos humanos, de la dictadura, de los exiliados, de los desaparecidos. Hace
asociación con un militar como Milani, cuestionado por los organismos de derechos humanos, y con Marcelo Granito, que también tiene cuestionamientos del CELS, porque formó parte, o por lo menos es la denuncia del CELS, del movimiento Cara Pintada. Y bueno, por eso es la ideología. Porque cuando vos estás anclado en valores, no te permitís eso. Cuando vos te anclás en la ideología, haces el silencio. Todo vale para y todo vale si vos te abona y te contribuye a tu interés político. Claro. Por eso cuando a Milani se lo separa y se lo enjuicia, tuviste mucho silencio de los organismos de derechos humanos, una persona que, bueno, está ahí, bueno, no las sé, madres. Creo que el CELS algo ha dicho, ¿no? Sí, no así Eve. No así Eve, eso sí, y no así muchos militantes de hijos. El hombre que descolgó los cuadros, Roberto Bendini, el jefe del ejército que venía de Santa Cruz, tuvo una causa por corrupción muy grave porque tenía una cuenta paralela a nombre de su mujer. Bueno. Y era el hombre en la mano derecha de Kirchner en Santa Cruz, es decir, ahí está claro, ¿no? Seguro. Te agradecemos, pero ¿están preparados para lo que viene? Es un año que comenzó con todo y va a crecer. Yo creo que la sociedad está preparada. Se acabó el kirchnerismo como propuesta de futuro. Y ahora hay que estar atentos porque en la retirada, viste, cualquiera saca la chapa de capitán y hacen cualquier cosa. Claro. Se acabó el kirchnerismo como propuesta de futuro, dice Hernán Reyes, un Lilito muy cercano a Lilita Carrió, que es lo que piensa Lilita Carrió también. Y con esta semana terminamos la semana de Más Noticias Noche, pero seguimos la semana que viene. Encantado. Así Mirá, es, Laura, te doy la mano y a Dipache también. Dipache, primera semana, Gustavo, el equipo de producción, Juan, todo el equipo. Gustavo, gracias, Ana, por tu visita. Felicitaciones. Nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes, buen descanso. Fin de semana.